Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy estamos en All Stars Tower Defense, un nuevo juegazo donde vas a poder utilizar los personajes de tus animes favoritos como torres con las que derrotar a tus enemigos. Fijaos que aquí, nada más empezar, ya te dan a Son Goku o Goku, como creo que se le dice en la mayoría de países de Latinoamérica, y a Naruto. Así ya de primeras te dan estas dos ahí para que empieces. Toma eso y apáñate. Me decís que siempre digo cuando empiezo a grabar un juego Tower Defense que este a lo mejor supera a Tower Defense, que no me repita tanto y que no va a superar a nadie a Tower Defense. Bueno, pues hoy puedo decir finalmente, este juego no va a superar a Tower Defense. Este juego ya le ha superado y le ha pintado la cara de 1000 colores, porque está en una media de más de 20.000 usuarios activos en todo momento. Es increíble el éxito. Bien, pues hoy vamos a ver cómo empezar este juego, cuáles son los primeros pasos que tienes que dar y qué tienes que hacer para avanzar súper rápido y empezar a ganar dinero, subir niveles, conseguir torres, de todo. Así que muy atentos y no esperáis ni un segundo de este vídeo. Empezamos. Antes que nada, situémonos. Cuando empezamos en el juego nos encontramos en esta plaza y tenemos varias puertas a las que acceder. Por este lado está el Infinite Mode, que es como el Endless. Esto no es recomendable para empezar, ya que van a salir enemigos bastante poderosos muy rápido y no vamos a poder llegar muy lejos, con lo cual no nos va a salir rentable. Aquí tenemos la zona de Others, donde nos vamos a encontrar dos cosas. Vamos a acercarnos por esta puerta y os las voy a enseñar. En primer lugar, tras un largo camino, llegamos a la tienda de emoticonos. Esto ahora mismo tampoco es lo que necesitamos, pero que sepáis que aquí pues podéis comprar los típicos bailecitos y cosas por 500 de oro cada uno. No es lo recomendable empezar gastándose el dinero ahí, lo necesitamos gastar en otras cosas más importantes. Pero si seguimos por el camino, vamos a ver. Llegamos a la zona Trial 1 para niveles más de 25. Aquí debe de ser algo tochísimo. Yo todavía no he podido acceder, pero de momento tampoco nos interesa. Vamos a continuar un poco más porque ya vamos a llegar a una zona que sí que realmente nos puede interesar. Aquí finalmente, tras un largo camino, parece que alcanzamos el típico palacio volante de Son Goku, en el cual nos dice gratis, gemas y monedas. Vamos a verlo. Entramos aquí, vamos a la cámara del tiempo. Consigue gemas y monedas a partir de la cuenta atrás. Los premios tendrán el doble, bueno, bien. Tiempo hasta el próximo pago, 486 segundos. Ahora mismo parece ser que no puedo reclamar nada. Tendría que esperar aquí 478 segundos para poderlo recibir. Esto es una forma de conseguir algunas monedas adicionales. Puedes dejar ahí el personaje tranquilamente mientras te vas a merendar o a donde sea, y cuando vuelvas estarás aquí en el lobby, que te traslada automáticamente y te habrán dado las gemas y monedas que te haya tocado. Bien, después tenemos la zona de convocando, que no hace falta ir andando porque tienes aquí el botón de convocar que te traslada automáticamente. Aquí es donde puedes conseguir nuevas torres. Aquí es importante utilizar bien tus gemas, ya que por ejemplo, si tienes aquí un Son Goku que tiene un 25% de posibilidad de salir, que es una posibilidad bastante alta, quizás sea un buen momento para coger y utilizar gemas e intentar subir el que ya tienes. Yo, como veis aquí, pude conseguir un segundo de esta forma y me salía así como ahora, con un 25% de posibilidades. Sin embargo, es posible que a veces salga incluso con un 27%, lo he llegado a ver. Entonces, intentad usar las gemas cuando tengáis una probabilidad alta de que salga el personaje que necesitéis. Y no, pues habrá momentos en que a lo mejor ni siquiera esté Son Goku ni Naruto en esta lista. A veces están los dos y es mejor momento todavía para utilizar. Entonces, tened un poco de cuidado de cuándo utilizáis las gemas para que os salga con una probabilidad más alta la torre que necesitáis. Si le dais aquí a invocación de oro, podéis conseguir una torre utilizando oro en lugar de utilizando gemas. Y es importante porque aquí sale el personaje que hace falta para evolucionar a Naruto, porque es que después tienes que ir acumulando las diferentes torres para evolucionar. En el caso de Naruto, cuando quieres evolucionar necesitas tener 2 Narutos y 3 de estos, que es el que habéis visto allí. En el caso, por ejemplo, de Son Goku, hacen falta los 2 Son Gokus, que yo ya los tengo, y 3 de este que se gana en el Story Mode, que lo vamos a ver ahora. Pero la cuestión es que cuando ya tienes el número necesario, puedes potenciar, y aquí fijaos cómo Son Goku pasaría de tener 35 a tener 38 de daño, 3 de daño extra, que oye, no está mal. Y luego por cada nivel que se suba en partida habrá que ver cómo le afecta. No sé si le sube todavía más, eso lo veremos más adelante. De momento no lo voy a potenciar porque quiero enseñaros el Story Mode con las torres básicas tal cual te vienen al principio, para que veáis cómo tenéis que hacer. Pero
antes de meternos a pelear y ver cómo empezar a ganar aquí nuestras primeras gemas y monedas en partida, vamos a por lo más importante cuando uno empieza un juego. ¿Qué es? Pues los codes, evidentemente los codes. Vamos a ver cuáles están ahora mismo activos en este juego. Entramos aquí abajo a la derecha en la ruedecita y vamos ya con el primer code. Todo en minúsculas. Infernasu. Ahí está. Y nos da una torre ultra rare, que es este fantasma que no reconozco yo de qué anime en concreto es. Seguro que vosotros lo sabéis dejándolo en los comentarios. Y que tiene una pinta espectacular. Yo no la he probado todavía porque estaba esperando para hacer aquí en directo el código. Y nos llevamos ya una torre ultra rare por la cara. Vamos a por otro. Ojo que además nos ha dado también gemas, porque hemos subido a 164. Bueno, pues este sería también todo en minúsculas Menilike. Y 100 gemas que nos llevamos ahí, ni más ni menos, para comprar un par de torres ahí fácil. De nuevo todo en minúsculas. Update 1. Ahí está, 90 gemas. Seguimos acumulando. Otro de la misma forma sería Supreme Den. 100 gemas, perfecto. Más gemas, más. Ahora sería Halo. Ahí está. Y nos llevamos un Brom, una montura. Vamos a verlo. Mira, fíjate aquí. Vamos a ver, montar. ¿Se puede montar esto? Ah, vale, la marcas aquí para que se coloque. Y luego ya cuando pulsas, fíjate, estamos volando en una escoba. ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¡Qué postura más lamentable! Pero ¿qué es esto? ¿Qué forma de volar es esta? Si parece que esté buscando algo que se le ha caído, lo va a barrer. Y vamos con el último. Importante, por aquí intervienen las mayúsculas. Es una A mayúscula, después es dos L's, la S mayúscula, Star, y después la D mayúscula con dos S's, Desi. Ahí está, 50 gemas más, perfecto. Pues estos son todos los codes, ya habéis visto lo que nos hemos llevado. Voy a equiparme la torre de 4 estrellas, es decir, la mejor torre que tenemos por el momento. Me la voy a equipar aquí, nos la hemos llevado por la jeta. Y nos vamos a ver ya ese Story Mode, con este amigo que se me pone por delante, que me quiere mucho, yo también, os quiero mucho a todos, es nivel 0, pero yo te quiero igual. Bueno, la cuestión, que antes de ir al Story Mode, que es donde primero tenemos que empezar aquí a ganar nuestras primeras monedas y conseguir nuestras primeras torres, antes recordad también, importante, el apartado de tareas, porque tenemos aquí unas tareas. Fijaos todo lo que tengo yo ya para reclamar en un ratito que he jugado. 15 gemas, 10 gemas, 30 gemas. Fijaos aquí en las tareas y sobre todo en las diarias, que tenéis un tiempo concreto para hacerlas. Aquí me quedan 8 horas para hacer estas. Y intentad cumplirlas, porque os lleváis un montón de gemas gratis que os van a ayudar a avanzar súper deprisa, muchísimo más que si no tenéis esto en cuenta y vais un poco a la vuestra. Fijaos aquí, intentad cumplir las misiones por lo menos hasta que tengáis unas buenas torres y luego ya podéis empezar a hacer lo que os dé la gana. Bien, pues allá vamos a entrar de lleno en el Story Mode. Aquí es donde está el meollo de este juego y vamos a elegir pues una sala que esté como empty, que esté vacía. Ahí está, donde nosotros podemos decidir dónde jugar. Al principio solo tenemos abierto Namek, que es el primer mundo, digamos, y cada mundo tiene aquí 6 estadios que superar para poder pasar al siguiente. Como veis, yo ya he pasado los primeros 3, voy por el cuarto. En este cuarto, con Son Goku y Naruto simplemente al nivel básico como vienen, ya no es suficiente. Estoy teniendo serísimos problemas para ganar, he probado varias veces y no hay manera. No sé si quizá ahora con la torre nueva que nos ha salido con el code, quizá ya sí, pero eso ya lo veremos en un próximo vídeo ya de cómo conseguir pasarse el mundo entero, ya 4, 5 y 6. De momento hoy vamos a centrarnos en cómo se pueden ganar los 3 primeros, que se puede hacer con el Goku y con el Naruto a nivel 0, o sea que lo podéis hacer desde el primer minuto y así avanzar en el juego deprisa y conseguir estas torres que hacen falta para evolucionar, porque como podéis ver, aquí tenemos el 60% de probabilidades de que si ganamos cualquiera de los niveles, no importa porque está igual en todos, 60% de que nos aparezca este enemigo, esta torre, que es la que hace falta para subir a Goku. Por lo tanto, vamos allá y vamos a ver cómo lo podéis hacer, muy fácil. Bien, pues ya estamos aquí dentro del nivel 3 y fijaos cómo recuerda esta ambientación, cómo te mete en el mundo de Son Goku, con esas casas, con esa nave por la que parece que van a empezar a salir los enemigos en cualquier momento. Y bueno, pues ¿cómo hay que hacer? Empezamos por un Naruto aquí en esta esquina, para que coja bien todo el rango posible de esta esquina primera
que hay aquí. Y él va a empezar a cargarse a los primeros enemigos con bastante facilidad. Veréis que es una torre de poco daño, pero que dispara deprisa, con lo cual ahora mismo para el early es lo que necesitamos. Y nada más, vamos a pasar de ronda. Tenemos ya aquí 500 y vamos a colocar el primer Goku. Los Gokus se colocan en alturas y por lo tanto nos vamos a venir a esta montaña donde el árbol no deja, pero aquí es el sitio ideal porque nos va a coger toda la curva y luego cuando vayamos ampliando el rango incluso va a llegar a prácticamente todo el mapa. Me gusta también colocarlo para que dispare a el más fuerte, strongest, de forma que si Naruto está a punto de matar a uno, no perdamos un disparo de Goku, que sí que es una torre de daño, tiene 35 de base, aunque por supuesto mucho más lento. Seguimos colocando Gokus hasta juntar a 3 aquí en esta posición, son las mejores posiciones para colocarlos. Y ahora nos centraremos ya en subir al Goku que está en la posición principal al máximo nivel. Fijaos que aquí gana 5 de daño, 5 de rango y le baja un poco la velocidad de ataque, es decir, ataca más rápido. Cuando te está diciendo que baja es que tarda menos en disparar. Subimos y ya el siguiente nivel, que son 600 y estamos a punto de poderlo utilizar también, son ya 7 de daño extra y el rango que sigue y sigue aumentando de una forma brutal. Fijaos hasta dónde llega ya. Cuidado con las tropas poderosas porque hay que tener las torres al menos un nivel subidas para que les puedan disparar. Por eso hasta que le ha cogido el Son Goku que tenemos subido, el resto realmente no estaban atacando. Si veis que alguno de los enemigos se va a escapar, podéis cambiar a Fierce, pero bueno, aunque se nos vaya alguno con un poco de vida, para este juego no nos afecta en absoluto. Listo, pues ya tenemos Goku al máximo. Observen qué maravilla, 72 de daño, 5 de velocidad de ataque, el doble que tenía al principio. Es un aniquilador y fijaos qué aspecto, qué gráficos, qué maravilla este juego, de verdad, da gusto. Ahora mismo ya nos vamos a dedicar a colocar Narutos y subirlos al máximo, porque es un buen starter, un Goku al tope, pero después al final de la partida lo que tiene más daño por segundo, que es al final lo que cuenta, es Naruto a nivel máximo. Así que vamos a ir colocando uno. Esta es la mejor posición para colocarlo. Desde aquí va a coger luego toda la curva. Lo ponemos ahí. Y ojo aquí al detalle, se puede colocar debajo de una tropa a otra, aunque cuando está en el piso de arriba no le anula como pasa en Tower Defense. Qué ilusión me hacen estas cosas, de verdad que es algo tan sencillo y parece tan difícil en aquel juego que lo hagan. Pues nada, a subirlo al máximo y vamos a llenar todo aquí detrás y aquí delante de Naruto. Pues listo, aquí estoy subiendo el último. La clave es este último nivel en Naruto, porque suma esta habilidad de One Tail, que cuando se la pones empieza a salir del suelo como una mano. Ahora veréis cuando entren en el rango de este, que creo que será el primero que los coja en rango. Sale una mano del suelo después de que le salga su clásica cola al bueno de Naruto y empieza a aniquilar enemigos a una velocidad. Pues son 28 de daño, pero es 1,3 de velocidad de ataque en comparación con los 5 que tiene este hombre. Entonces al final realmente está haciendo un poco más de daño incluso que el Goku, que nos parecía tanto con ese 72, pero que es mucho más lento. Es una maravilla. Simplemente con esto vais a empezar a aniquilar. Ahora ya tengo a 4 Narutos nivel máximo. Subiría este también del principio, pero quería probar la nueva torre ya que estamos. Vamos a verla. Parece que tiene un rango bastante corto. Lo voy a colocar aquí, esta especie de fantasmico, y vamos a subirlo de nivel a ver qué va haciendo. Parece que le va subiendo 3 de daño, le va bajando la velocidad de ataque, dispara bastante rápido. Bueno, pues esto es una chufla, es una de estas que solamente suben 2 niveles. Es igual que las que te regalan al pasarte un mapa. Pues esto será muy ultra rare, pero vamos, esto no hace nada, O sea, 14 por 1,2, mira al lado de Naruto, que es 1,3 con 28, prácticamente el doble. O sea, vamos a subir a Naruto porque como dependamos de este tío... Bien, pues ya estamos aquí terminando la oleada final. Por cierto, una cosa que no he dicho, importantísimo, no pasar rondas aquí, Es increíble, como empiezas a pasar rondas, se te lía unas, sobre todo a partir de la ronda 10... es que es una cantidad de enemigos que salen juntos que te la lían en un momento. O sea que no os recomiendo en absoluto pasar rondas. Tenemos ya también a este Naruto subido a nivel máximo. Aquí con las sobras del dinero que no os va a dar para otro, pues podéis subir algún Goku, por si acaso, que tenga un poquito más de daño con lo que vayamos rascando. Y vamos, ahí viene el boss final, ese Jace, que le va a caer una buena, porque ya casi se ha quedado sin escolta, sin amigos. Y vais a ver que vamos a acabar con él.
sin ningún tipo de problema. Así que esta es la forma en que podéis ganar el nivel 1, 2 y 3 de este mundo. Yo me voy a quedar practicando. A ver, desde luego esta no va a ser la solución, esta torre del Code no va a ser la solución para el 4, 5 y 6. Me voy a quedar yo viendo qué podemos hacer, si tenemos que subir de nivel estas torres, si tenemos que conseguir otras. Mira, ahí nos ha tocado un Frecia Soldier. Voy a ver qué hay que hacer. No lo sé todavía, pero en breve lo vamos a ver aquí. O sea que deja tus comentarios, dale like al vídeo si quieres ver más. Y yo contaré muy pronto en los siguientes pasos a hacer en este juego. Aquí a la izquierda os dejo el botón para suscribiros para que no os lo perdáis. Y aquí a la derecha tenéis la lista de reproducción con todo lo que llevamos ya y todo lo que vayamos haciendo de este juego. Porque si queréis ser unos auténticos cracks, ahí tendréis todo lo que necesitáis saber. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.